Asesinato en el Orient Express. Era una fría tarde de invierno cuando el legendario detective Hercule Poirot llegó a la estación de Serkasi en Estambul. Había estado trabajando incansablemente en Siria, resolviendo un caso particularmente complejo de espionaje internacional, y ahora deseaba regresar a Londres para disfrutar de un merecido descanso. El tren Orient Express, conocido por su lujo y la promesa de comodidad, le ofrecía el refugio perfecto para desconectar de las intrigas del mundo. La estación era un hervidero de actividad. Vapor y humo escapaban de las locomotoras, mezclándose con el aire helado. El sol, bajo en el horizonte, proyectaba largas sombras sobre los andenes, donde se movían con prisa pasajeros de todas partes del mundo, hombres de negocios, aristócratas europeos, viajeros solitarios y familias adineradas. Poirot observaba todo con su ojo crítico. Nada escapaba a su atención, el brillo en las maletas bien cuidadas de un caballero francés, la expresión nerviosa de una mujer joven que parecía esconder algo bajo su abrigo, o la inusual conversación entre un hombre corpulento y un ayudante del tren. Mientras Poirot esperaba su turno en la fila para embarcar, se encontró con un viejo amigo, Monsieur Bouc, director de la compañía Wagon Leeds, que gestionaba el Orient Express. Bouc, un hombre robusto y de rostro afable, saludó a Poirot con entusiasmo. «Mon cher Poirot, ¿qué hace usted aquí, en este rincón del mundo?», exclamó Bouc, estrechándole la mano con fuerza. «Un caso, como siempre, Bouc. Pero ahora mi único objetivo es llegar a Londres y descansar mi mente agotada». «¿Y usted?». «Ah, la rutina, mi querido amigo. Hoy viajo para supervisar que todo esté en orden en el tren. No todos los días tenemos a tantos pasajeros ilustres». Bouc notó con preocupación. Poirot no tenía un billete confirmado, pero Bouc, siempre generoso con su amigo, se aseguró de que se le asignara una cabina, desplazando a otro pasajero menos importante. Poirot agradeció el gesto y se preparó para lo que esperaba fuera un viaje tranquilo. Poirot abordó el tren y se instaló en su pequeño pero elegante compartimento. El interior del vagón era un derroche de opulencia, maderas pulidas, cortinas de terciopelo, alfombras suaves y una iluminación cálida que contrastaba con el frío que se filtraba desde el exterior. Cada detalle del diseño parecía pensado para envolver a los pasajeros en un aura de sofisticación. Después de guardar su equipaje, Poirot decidió recorrer el vagón comedor, donde los pasajeros ya comenzaban a acomodarse para la cena. Fue allí donde conoció a algunos de los ocupantes del tren. Primero llamó su atención una anciana de aspecto regio, con joyas deslumbrantes y un porte altivo. Era la princesa Natalia Dragomirov, una aristócrata rusa cuya fama como mecenas de las artes la precedía. Poirot observó cómo hablaba con una voz grave y lenta, como si sus palabras fueran sentencias inamovibles. Junto a ella estaba su doncella personal, Hildegard Smith, una mujer robusta y de mirada sumisa. En una mesa cercana, una joven institutriz inglesa, Mary Debenham, conversaba discretamente con el coronel Arbuthnot, un militar británico. Aunque intentaban parecer distantes, Poirot notó una tensión particular entre ellos, una conexión que trataban de ocultar. Otros personajes llamaron su atención, un hombre italiano de modales exagerados, Antonio Foscarelli, que parecía hablar siempre demasiado alto, una enfermera sueca, Greta Olsen, que lucía constantemente nerviosa, y un comerciante estadounidense, Samuel Rachet, cuyo rostro reflejaba una mezcla de arrogancia y malicia. Este último lo miró fijamente cuando Poirot pasó junto a su mesa, como si intentara medirlo. La velada transcurrió sin incidentes, aunque Poirot no pudo evitar sentir una atmósfera de tensión subyacente. Había algo en esos pasajeros, en la manera en que evitaban cruzar miradas o en las palabras no dichas,
que despertó su curiosidad. Al día siguiente, mientras Poirot disfrutaba de un té en el vagón salón, Ratchet se acercó a él. Era un hombre robusto, con un rostro marcado por cicatrices que hablaba de una vida difícil y posiblemente delictiva. Su tono era directo, casi insolente. Detective Poirot, necesito sus servicios. Poirot alzó una ceja, intrigado. ¿Y qué clase de servicios serían esos, Messier? Protección, respondió Ratchet, con una voz ronca. He recibido amenazas de muerte. Cartas anónimas. Alguien me sigue. Y tengo el presentimiento de que intentarán algo durante este viaje. Pagaré lo que sea necesario. Poirot estudió al hombre con detenimiento. Aunque sus palabras eran urgentes, había algo en su mirada que no inspiraba confianza. Todo en Ratchet, desde su tono hasta su lenguaje corporal, le sugería que no era un hombre honorable. Después de un breve silencio, Poirot declinó la oferta con cortesía, pero firmeza. Lo siento, Messier, pero no tomo casos si mi instinto me dice que no debo hacerlo. Y en este caso, mi instinto me dice que usted no es un hombre que merezca mi protección. Ratchet lo miró fijamente, visiblemente molesto, pero no insistió. Dio media vuelta y salió del vagón, dejando a Poirot con una sensación de inquietud. La noche cayó rápidamente sobre el Orient Express mientras el tren avanzaba a través de los paisajes nevados de los Balcanes. La tormenta que había detenido al tren al principio de su viaje continuaba, más intensa que nunca. Los vientos azotaban con fuerza las ventanas del vagón, mientras la nieve acumulada en los rieles impedía el avance, dejando al tren varado en medio de la nada, como una isla de lujo en un mar blanco de hielo. Poirot, acostumbrado a la tranquilidad de sus habitaciones y al estudio meticuloso de la naturaleza humana, se encontraba cómodo, aunque algo inquieto. La atmósfera en el tren había cambiado de una atmósfera de relativa calma a una de tensión palpable. Los pasajeros, que en su mayoría habían iniciado el viaje con cierta indiferencia, ahora parecían más nerviosos. Era como si el aire mismo estuviera impregnado con la posibilidad de algo terrible. Esa noche, Poirot se retiró temprano a su compartimento. Aunque no pensaba dormir mucho, disfrutaba de sus pensamientos, del orden que siempre imponía en su mente. Pero apenas se acomodó, un sonido lo sacó de su concentración, un grito desgarrador, seguido de ruidos de pasos apresurados. El sonido provenía de algún lugar cerca de su propia habitación. Se levantó de inmediato, ajustándose rápidamente el cinturón de su chaqueta. Abrió la puerta de su compartimento, encontrándose con una figura familiar. Era Monsieur Bouc, su viejo amigo y director del tren, que parecía completamente agitado. Poirot, hay un asesinato, dijo Bouc con voz temblorosa. Samuel Ratchet está muerto. Con rapidez, Poirot acompañó a Bouc al vagón donde Ratchet había sido encontrado. El cadáver del hombre estaba tendido en su cama, con los ojos abiertos y una expresión de horror congelada en su rostro. Había sido apuñalado varias veces, al menos 12, y las heridas parecían de una violencia casi ritual, como si alguien hubiera asegurado que no quedara ningún resquicio de vida en su cuerpo. La puerta de su compartimento estaba cerrada desde dentro, lo que complicaba la situación. Los pasajeros se encontraban en sus compartimentos, y al principio nadie parecía saber qué había sucedido. Poirot comenzó su inspección con calma, observando cada detalle. No había signos de lucha. Las cortinas estaban corridas, las luces apagadas, pero los detalles eran extraños. Un pañuelo con la inicial H bordada,
un limpiapipas en el suelo y una carta parcialmente quemada que decía el nombre, Daisy Armstrong, despertaron su suspicacia. Daisy Armstrong, murmuró Poirot, pensativo. Un nombre que evoca tanto dolor y tragedia. Pero, ¿por qué está relacionado con este asesinato? A la mañana siguiente, Poirot comenzó a interrogar a los pasajeros. El tren seguía detenido debido a la tormenta, lo que les daba tiempo suficiente para llevar a cabo una investigación exhaustiva. El ambiente era tenso, y muchos de los pasajeros evitaban mirarse entre sí, como si temieran que las sombras de la sospecha se proyectaran sobre ellos. El primer interrogatorio fue con la princesa Natalia Dragomirov, la aristócrata rusa. Una mujer elegante, de mirada fría y voz profunda, que se mostró desconcertada por el asesinato de Ratchet, aunque no parecía completamente sorprendida. ¿Le conocía?, preguntó Poirot, con su tono habitual de calma y precisión. Lo conocía solo de vista, respondió la princesa, sin cambiar su expresión. No era un hombre con quien quisiera socializar. Y en cuanto a la noche del crimen, estuve en mi compartimento, como siempre. Dormía. No tengo nada que decir más que eso. Poirot notó la falta de emoción genuina en sus respuestas, pero no podía deducir nada aún. Continuó su investigación, entrevistando uno a los demás pasajeros. Mary Debenham, la institutriz inglesa, parecía muy tranquila, quizás demasiado. Cuando Poirot le preguntó sobre la noche del asesinato, ella respondió con serenidad, pero algo en su mirada indicaba que no estaba siendo completamente honesta. Estaba en mi compartimento, leyendo, dijo ella sin titubear. No oí nada raro. ¿Y su relación con el coronel Arbuthnot? No tengo ninguna relación con él más allá de que viajamos juntos. No es nada personal. Las respuestas eran sencillas, casi demasiado sencillas. Poirot había aprendido a no fiarse de las respuestas directas. Al llegar a Foscarelli, el vendedor italiano, Poirot notó que éste parecía nervioso, con un sudor frío en la frente. Sus manos, que constantemente jugueteaban con un cigarro, delataban su incomodidad. ¿Sabe algo de lo ocurrido, señor Foscarelli?, preguntó Poirot, con suavidad. Yo no sé nada. Nada en absoluto, exclamó Foscarelli, visiblemente alterado. Solo oí el grito, y cuando salí, todos estaban ya fuera de sus compartimentos. Estaba aterrorizado, como todos. La exageración en su respuesta no hacía más que alimentar las sospechas de Poirot. El hombre claramente intentaba evitar algo, tal vez esconder una verdad incómoda. Greta Olsen, la enfermera sueca, lloraba constantemente, su rostro reflejaba una angustia que parecía genuina. Pero Poirot, acostumbrado a leer a las personas, detectó una ligera vacilación en su testimonio. ¿Estaba usted dormida cuando ocurrió el crimen?, le preguntó Poirot. Sí, yo estaba en mi cama. Estaba tan cansada, después de los largos días de viaje. Cuando escuché el grito, me asusté mucho. No sé qué ocurrió, solo vi la agitación de los demás. Poirot se quedó pensativo, analizando la información mientras se dirigía al siguiente pasajero. Al investigar a fondo el pasado de Samuel Ratchet, Poirot descubrió algo que le heló la sangre. Ratchet no era un hombre ordinario, su verdadero nombre era Cassetti, y era uno de los criminales más infames en los Estados Unidos. Años antes, Cassetti había secuestrado a una niña llamada Daisy Armstrong, hija de una familia adinerada. Después de recibir un cuantioso rescate,
la niña fue asesinada de forma brutal, y Cassetti nunca pagó por su crimen. La tragedia de la familia Armstrong fue un evento que marcó a toda una nación. La madre de Daisy, desesperada por la pérdida, dio a luz a un hijo prematuro que murió poco después. El padre de la niña, devastado por el dolor, se suicidó. Los amigos cercanos de la familia también sufrieron tragedias personales debido al daño que causó este caso. Pero Cassetti había logrado evadir la justicia. Poirot, al enterarse de esta conexión, comprendió que el asesinato de Cassetti no era simplemente un crimen de venganza, sino una justicia que la ley no había podido dar. Los pasajeros del Orient Express no eran simples viajeros, eran personas que habían sufrido directamente por el crimen de Cassetti, y todos tenían razones para desear su muerte. Poirot se reunió con Bourke y el doctor Constantine, quienes se habían unido a la investigación, y presentó sus conclusiones. Había un patrón que comenzaba a emerger, uno que iba más allá de un simple asesinato. Los pasajeros del tren, me explicó Poirot, no son lo que parecen. Todos tienen una conexión con la familia Armstrong. La princesa Dragomirov, la madre de Daisy, era su madrina. Mary Debenham era la institutriz de la niña. El coronel Arbuthnot fue amigo cercano del padre de Daisy. La enfermera sueca fue quien cuidó de la niña. Cada uno de ellos tenía un motivo para querer venganza. ¿Pero cómo pudieron hacerlo sin que nadie sospechara?, preguntó Bourke, atónito. Simplemente, lo hicieron juntos. Fue un acto de justicia colectiva. Cada uno de los pasajeros apuñaló a Cassetti, asegurándose de que no quedara un solo culpable. Nadie podría ser incriminado individualmente. Poirot les mostró que cada testimonio, cada pieza de evidencia, apuntaba hacia este único hecho: el asesinato fue un acto calculado, un ejercicio de justicia que desbordaba los límites de la ley. Poirot se sentó en su compartimento, rodeado por las pruebas, las declaraciones de los pasajeros, y sus propias deducciones. Su mente estaba clara, pero su corazón se debatía entre la moralidad de su resolución y el sentido de justicia que había nacido de las entrañas de la tragedia que había enlazado a todos los pasajeros del Orient Express. Con precisión, comenzó a tejer los hilos de la verdad, uniendo cada testimonio, cada mirada, cada detalle aparentemente insignificante que había captado durante su investigación. La vida de Cassetti no era solo una historia de crimen, sino una historia de dolor y sufrimiento. Pero lo que más le impresionaba a Poirot no era la magnitud de su culpabilidad, sino como los pasajeros del tren, quienes habían sido arrastrados por la corriente de esa tragedia, habían decidido tomar la justicia en sus propias manos. Bourke se mostró desconcertado, como lo estaba al principio de la investigación, cuando Poirot le había revelado la naturaleza de su descubrimiento. La duda flotaba en el aire como una niebla espesa. Aunque Bourke confiaba plenamente en la habilidad deductiva de Poirot, el asunto moral le parecía sumamente complejo. No se trataba de un simple crimen, lo que había ocurrido a bordo del tren era, para Bourke, un dilema ético de grandes dimensiones. Entonces, ¿todos lo hicieron juntos?, preguntó Bourke, su tono indicaba incredulidad. Exactamente, respondió Poirot con calma. Cada uno de ellos fue responsable de una parte del crimen. Nadie actuó solo, y cada uno apuñaló a Cassetti, pero lo hicieron de forma que ninguno de ellos pudiera ser considerado responsable individualmente. Fue un acto colectivo, pero al mismo tiempo, no era un asesinato común. Fue la justicia hecha por la mano de aquellos que la ley no había alcanzado. ¿Y cómo se sintieron?, inquirió Bourke, buscando algún indicio de remordimiento o arrepentimiento. No lo sé, respondió Poirot, pensativo.
Algunos se mostraron apesadumbrados, pero no creo que fuera el arrepentimiento habitual. Era más bien la satisfacción de haber hecho lo correcto, de haber corregido una injusticia que había dejado cicatrices demasiado profundas. En sus corazones, no hubo culpabilidad, solo una sensación de que Cassetti, o mejor dicho, Cassetti el criminal, merecía morir. El doctor Constantine, quien había estado presente durante todo el proceso, agregó con seriedad. Pero Poirot, ¿quién juzga si lo que hicieron estuvo bien? En la ley, no importa cuánto sufrimiento haya causado una persona a lo largo de su vida, lo que cuenta es el crimen cometido y cómo se castiga. No podemos tomar la justicia en nuestras manos. La ley tiene sus propios mecanismos. Poirot asintió lentamente. Sus ojos brillaban con un destello de claridad, como si hubiera considerado el dilema filosófico y moral que planteaba el caso. Se cruzó de brazos y se apoyó en el respaldo de su asiento, pensativo. La ley, querido doctor, tiene sus propios mecanismos, es cierto. Pero la ley también es humana, y a veces, cuando la ley no puede actuar, la justicia se convierte en algo subjetivo. Cassetti fue un hombre que despojó de la vida a una niña inocente y arrastró a una familia entera hacia el abismo del sufrimiento. Pero, ¿qué pasa con los afectados por su crimen? ¿Qué pasa con las víctimas colaterales? No fueron solo los Armstrong quienes pagaron por lo que hizo. Todos los que estaban a bordo de este tren, con la excepción de unos pocos, llevaron su propia carga de sufrimiento. Poirot se quedó en silencio durante un momento, mirando a los dos hombres frente a él. Había algo profundo en su mirada, una comprensión sobre la naturaleza humana que solo él podía poseer. Sabía que su decisión final no era fácil de tomar, pero lo que le preocupaba era cómo el mundo vería la verdad de este caso. ¿Qué sucedería si alguien más, alguien ajeno al dolor, juzgara de manera diferente? Tras varios días de interrogar a los pasajeros, Poirot convocó a todos a la sala de reuniones del tren. La tormenta había cesado, y el tren finalmente pudo reanudarse en su marcha hacia Calais. Aunque ya no podían retroceder en el tiempo ni deshacer el crimen, Poirot sentía que había llegado al punto en que debía exponer la verdad ante todos los involucrados. Bouc y el doctor Constantine estaban con él, y a medida que los pasajeros entraban en el vagón, todos se dieron cuenta de que algo importante estaba por ocurrir. El aire estaba cargado de tensión, los pasajeros sabían que la investigación había avanzado considerablemente, pero ninguno esperaba lo que Poirot tenía preparado para revelar. Los personajes se sentaron en sus asientos, mirando al detective con nerviosismo, y algunos con inquietud. Foscarelli ya no hablaba tanto como antes. Greta Olsen, la enfermera, parecía haber perdido toda su energía. Mary Debenham miraba al frente con una mirada decidida, pero no sin una pizca de preocupación. La princesa Dragomirov mantenía una actitud estoica, mientras que el coronel Arbuthnot fruncía el ceño, incómodo, pero callado. Poirot empezó a hablar con su característica calma. He dedicado muchos días a investigar los hechos, y he llegado a una conclusión. El hombre conocido como Samuel Rachet no era quien parecía ser. Su verdadero nombre era Cassetti, un criminal estadounidense responsable de uno de los crímenes más atroces de su tiempo, el secuestro y asesinato de la niña Daisy Armstrong. Hubo un murmullo de sorpresa entre los pasajeros, y varios miraron a sus vecinos, como si buscaran respuestas en los ojos de los demás. Poirot continuó, sin dejar que la emoción interfiriera en su relato. Cada uno de ustedes tenía un motivo para vengar la muerte de Daisy. Ustedes fueron quienes, al no encontrar justicia por parte de la ley, decidieron hacer lo que debía haberse hecho mucho tiempo antes. Todos ustedes, de una u otra manera,
participaron en el asesinato de Cassetti. La revelación causó una conmoción palpable. Todos los ojos se volvieron hacia la princesa Dragomirov, la primera en ser mencionada. Poirot explicó cómo ella había sido una amiga cercana de la familia Armstrong, y cómo su dolor la había unido a la causa. Lo mismo sucedió con Mary Debenham, quien había sido la institutriz de Daisy y había presenciado el sufrimiento de la familia. El coronel Arbuthnot había sido un amigo leal de la familia Armstrong, y su deseo de vengar la muerte del padre de Daisy lo había llevado a tomar parte en el complot. Foscarelli, el vendedor de autos italianos, había trabajado como chofer de la familia Armstrong, y había estado presente en los días previos al secuestro de Daisy. Greta Olsen, la enfermera sueca, había cuidado a la madre de Daisy durante su difícil embarazo posterior a la tragedia. Poirot terminó su discurso con una voz más baja y solemne. El acto fue un sacrificio, y la justicia que ustedes buscaron no puede ser considerada un crimen en su sentido más absoluto. Lo que ocurrió aquí, a bordo del Orient Express, fue la voluntad de aquellos que querían que una vida inocente, como la de Daisy Armstrong, fuera vengada. La pregunta que queda es, ¿quién tiene el derecho de juzgar lo que es justo cuando la ley misma ha fallado? Los pasajeros miraron a Poirot, y el silencio que siguió a su discurso era pesado, cargado de reflexiones. Cada uno de ellos comprendía que Poirot había desentrañado la verdad, pero también sabían que sus destinos estaban ahora entrelazados en un acto de justicia, aunque fuera uno llevado a cabo de forma tan peligrosa y clandestina. Bogue, quien se encontraba al margen de toda la conspiración, miró fijamente a Poirot, pero al final no dijo nada. Era claro que también estaba dividido, aunque sentía que la justicia de algún modo había sido hecha. El doctor Constantine, al igual que Bogue, entendía lo que se había hecho, pero seguía pensando que la ley era un principio inquebrantable. Poirot, con su habitual serenidad, dijo finalmente: hay dos caminos ante nosotros. El primero es el de la ley, que exige el castigo. El segundo, el de la justicia, que exige la comprensión de lo que ustedes han hecho. Mi recomendación es que sigamos el camino del silencio. Ustedes no han cometido un crimen, sino un acto de justicia que la ley no pudo ejecutar. Pero para que esto no se convierta en un escándalo, en una tragedia más, debo sugerir que todos sigan su camino como si nada hubiera sucedido. Después de una pausa larga y profunda, la mayoría de los pasajeros asintieron en silencio, aceptando la decisión de Poirot. Nadie hizo preguntas, nadie discutió. El tren continuó su viaje hacia Calais, con los pasajeros llevando consigo el peso de sus acciones, y Poirot, una vez más, encontrándose con un misterio que solo él podría resolver. El Orient Express avanzaba lentamente por la línea ferroviaria, aunque aún estaba rodeado por el manto de nieve. A medida que la tormenta comenzaba a disiparse, el tren retomaba su ruta hacia Calais. Sin embargo, el ambiente dentro del tren seguía cargado. Los pasajeros, aunque aliviados por la resolución del caso, no podían evitar sentirse nerviosos. Poirot, por su parte, permanecía pensativo, sentado en su compartimento mientras repasaba los eventos que acababan de suceder. La revelación del asesinato colectivo había dejado una marca profunda en él. Aunque había resuelto el caso, la solución no le traía la misma satisfacción que otras investigaciones. Este no era un crimen ordinario, sino una decisión conjunta de varias personas que habían actuado como un jurado y verdugo. Poirot entendía el dolor que los había llevado a este acto, pero aún se preguntaba si realmente podía justificarlo en su conciencia. Bogue, quien siempre había sido una figura más relajada, estaba visiblemente alterado. Lo encontró en el vagón comedor, mirando fijamente una copa de vino que no había tocado.
Es un caso increíble, Poirot. No puedo dejar de pensar en ello. ¿Realmente creen que hicieron lo correcto? Preguntó Bourke, finalmente alzando la mirada hacia su amigo. Poirot se sentó frente a él, tomándose un momento antes de responder. La justicia, mon ami, es un concepto complicado. Para algunos, está dictada por la ley. Para otros, está dictada por el corazón. En este caso, la ley falló, y ellos tomaron el asunto en sus manos. ¿Es correcto? Eso depende de quien lo juzgue. Pero te diré algo, no puedo encontrar en mi corazón la voluntad de condenarlos. Bourke asintió, aunque su rostro seguía reflejando su conflicto interno. Poirot, con su inquebrantable calma, continuó. La vida no siempre nos presenta soluciones simples, querido amigo. Este caso es un recordatorio de que incluso los actos más calculados pueden estar impulsados por el dolor. Es algo que debemos aceptar, aunque nunca lo aprobemos completamente. Mientras el tren seguía su camino, los pasajeros se sumían en sus propios pensamientos, cada uno lidiando con lo que había ocurrido. La princesa Dragomirov, siempre estoica y altiva, se retiró a su compartimento para escribir en un pequeño diario que llevaba consigo. Sus palabras reflejaban su perspectiva de lo sucedido. La justicia no siempre es rápida, pero a veces debemos ser su instrumento cuando el mundo falla en proveerla. Aunque mi edad me ha enseñado a valorar la paz, no puedo lamentar lo que hemos hecho. Lo hicimos por Daisy, por la familia que ella dejó atrás, y por aquellos que nunca encontraron consuelo en sus muertes. Por otro lado, Mary Debenham no parecía encontrar la misma tranquilidad. La joven institutriz había sido una pieza clave en el complot, pero ahora, mientras miraba por la ventana hacia el paisaje nevado, se preguntaba si su participación había sido un error. Había actuado con firmeza y determinación, pero ahora las dudas la asaltaban. ¿Hicimos lo correcto? Le preguntó al coronel Arbuthnot cuando ambos coincidieron en el pasillo. El coronel, más práctico que reflexivo, respondió con seguridad. Hicimos lo que era necesario, Mary. Ratchet merecía pagar por lo que hizo. Nadie puede quitarle eso. Pero Mary no estaba completamente convencida. Aunque entendía que Cassetti era un hombre vil, la idea de haber tomado una vida, incluso como parte de un grupo, era algo que pesaría sobre ella por mucho tiempo. Esa noche, mientras Poirot revisaba las notas de su investigación, recibió una carta deslizada por debajo de la puerta de su compartimento. La abrió con cuidado y leyó las pocas palabras escritas en una elegante caligrafía. Gracias, Monsieur Poirot, por su comprensión. Usted ha visto la verdad, pero también ha entendido el corazón de quienes sufrimos. Quizá algún día, el mundo encuentre una forma mejor de justicia. Por ahora, nos marchamos con su misericordia. Sinceramente, un pasajero agradecido. Poirot dejó la carta sobre la mesa y se quedó mirando la ventana, donde la nieve comenzaba a derretirse lentamente. La carta era anónima, pero no necesitaba saber quién la había escrito. Representaba el sentir de todos los involucrados, y aunque no borraba lo sucedido, sí cerraba de alguna manera un capítulo doloroso. Finalmente, el Orient Express llegó a Calais. El viaje había sido largo y lleno de emociones, pero al llegar a su destino, todos los pasajeros comenzaron a descender con la misma discreción con la que habían abordado. Nadie habló del caso, ni entre ellos ni con los oficiales del tren. Todo lo ocurrido quedaría entre los muros del vagón, como un secreto compartido por todos. Poirot, antes de descender, observó a los pasajeros uno por uno.
Cada rostro contaba una historia, y aunque no todos mostraban remordimiento, sí compartían una sensación de alivio. La justicia, o algo que se le parecía, había sido hecha. Mientras Poirot caminaba hacia el puerto para tomar el ferry, Bourke lo alcanzó y lo detuvo. ¿Crees que esto quedará enterrado para siempre, Poirot? Preguntó. La verdad siempre encuentra su camino, Bourke, pero en este caso, creo que nadie tiene interés en desenterrarla. Todos hemos aprendido algo en este viaje, y eso, mon ami, es lo más importante. Con esas palabras, Poirot continuó su camino, sabiendo que este caso quedaría en su memoria no solo como uno de los más complejos que había resuelto, sino también como un recordatorio de que la verdad, aunque necesaria, a veces tiene muchas caras. Tras desembarcar en Calais, Poirot se dirigió a un pequeño café cerca del puerto para esperar la conexión a Londres. Era un día frío, con el sol apenas asomándose entre las nubes, y mientras tomaba un té caliente, reflexionó sobre los eventos recientes. Sabía que el caso del asesinato en el Orient Express lo acompañaría por mucho tiempo. No era la primera vez que enfrentaba dilemas morales en su carrera, pero pocas veces se había sentido tan dividido entre su deber y su compasión. Los pasajeros, por su parte, se dispersaron, cada uno regresando a sus vidas, cargando con el peso de su decisión. Aunque compartían el secreto de lo sucedido, cada uno tenía su propia forma de procesarlo. Mary Debenham y el coronel Arbuthnot decidieron viajar juntos hacia Inglaterra. Mientras esperaban el ferry, Mary expresó nuevamente sus dudas. ¿Y si alguien habla? ¿Y si algún día la verdad sale a la luz? Preguntó, su voz apenas un susurro. El coronel, siempre práctico, le contestó con firmeza. No lo harán. Todos los que participaron entienden lo que está en juego. No fue un asesinato impulsivo, Mary, fue justicia. Esa es nuestra verdad, y es suficiente para vivir en paz. Pero mientras el coronel hablaba, Mary no podía evitar recordar las miradas de algunos pasajeros en el tren, la expresión sombría de Greta Olsen, la fría serenidad de la princesa Dragomirov, y la callada tristeza de Hildegard Smith, la doncella. Todos compartían una pena común, pero no era seguro que todos pudieran convivir con esa carga. Greta Olsen, por su parte, regresó a Suecia, pero la experiencia había dejado una profunda marca en ella. Era una mujer de fe, y aunque había participado en el acto con convicción, ahora se encontraba rezando con más frecuencia, buscando la redención por haber tomado parte en la muerte de un hombre, incluso uno tan vil como Cassetti. Sus cartas a un confesor revelaban su lucha interna. Dios perdona, pero yo no puedo perdonarme. Ayudé a reparar una injusticia, pero lo hice con mis propias manos, cuando debería haber confiado en la voluntad divina. Ahora, debo vivir con este peso hasta que él decida juzgarme. La princesa Dragomirov, sin embargo, parecía inmutable. Al regresar a su lujosa residencia en París, continuó su vida como si nada hubiera pasado. Para ella, lo que ocurrió en el tren no fue más que un acto de lealtad hacia la familia Armstrong, una reparación que consideraba su deber moral. En su círculo social, nadie podría imaginar que la aristocrática y distinguida princesa había estado involucrada en un crimen. Una noche, mientras leía en su salón, su doncella le preguntó: ¿Cree que el detective Poirot dirá algo, Alteza? La princesa, sin levantar la vista de su libro, respondió con calma: No. Ese hombre es más sabio de lo que aparenta. No busca venganza ni escándalos. Sabe que lo que hicimos no necesita ser explicado al mundo. De vuelta en Londres, Poirot fue recibido con admiración por haber resuelto un caso tan complejo.
Sin embargo, decidió no incluir los detalles más escabrosos en su informe oficial. En su lugar, presentó dos posibles teorías sobre el crimen, una que señalaba a un intruso desconocido como el asesino y otra, más compleja, que sugería la participación colectiva de los pasajeros. Ambas teorías tenían suficiente evidencia para ser plausibles, pero Poirot dejó que las autoridades escogieran cuál creer. El inspector local, al leer el informe, eligió la teoría del intruso, cerrando el caso sin más investigaciones. Poirot sabía que esa decisión aseguraría que el secreto se mantuviera. Aunque le pesaba no haber seguido estrictamente su ética profesional, sentía que había actuado de acuerdo con el espíritu de la justicia. Meses después, Poirot recibió una carta anónima. Dentro, había una pequeña fotografía de Daisy Armstrong, con un mensaje escrito al dorso. Gracias, Monsieur Poirot. Por Daisy. Por todos nosotros. Poirot miró la fotografía durante varios minutos. Recordó los ojos inocentes de la niña y el dolor que su muerte había causado a tantas personas. Aunque el caso del Orient Express estaba técnicamente resuelto, sabía que lo que había ocurrido en ese tren era algo que trascendía las leyes terrenales. Guardó la foto en su escritorio, junto con otras memorias de casos pasados, y decidió no compartirla con nadie. Mientras Poirot se preparaba para su siguiente caso, su mente regresaba ocasionalmente al tren detenido en la nieve, al grupo de pasajeros unidos por un propósito sombrío, y al dilema que lo había obligado a enfrentarse no solo a un misterio, sino también a su propia humanidad. En el fondo, sabía que, aunque el mundo nunca conocería la verdad completa, el Orient Express seguiría siendo un símbolo de cómo la justicia y la moralidad a veces toman caminos inesperados. La decisión de Poirot de dejar que el caso se cerrara con la teoría del intruso le otorgó paz momentánea, pero los ecos de lo sucedido en el Orient Express seguían resonando en su mente. Una noche, mientras revisaba viejos documentos en su departamento de Londres, Poirot sacó un cuaderno donde había anotado todos los detalles del caso. Miró las palabras, los nombres, las conexiones. Todo lo que había llevado a ese resultado tan peculiar. Se preguntaba si algún día se arrepentiría de haber permitido que los pasajeros escaparan del peso completo de la ley. Mientras escribía en el margen del cuaderno, anotó una frase simple. A veces, la justicia requiere no de la ley, sino de la comprensión. Mientras tanto, en París, la princesa Dragomirov mantenía su vida llena de reuniones sociales y cenas con la alta sociedad. Sin embargo, en los momentos de soledad, se permitía recordar la intensidad de aquel viaje. Una tarde, mientras organizaba sus papeles, encontró un retrato de la señora Hubbard, la abuela de Daisy Armstrong, que había liderado el complot. La princesa sonrió ligeramente al recordar la fortaleza de aquella mujer. Un detalle que nunca había compartido con nadie es que, durante el complot, hubo un momento en el que dudó. Aunque siempre había sido una mujer decidida, con la reputación de ser inflexible, la idea de tomar parte en un acto tan irreversible como un asesinato la había hecho reflexionar más de lo que dejó ver. Esa noche en el tren, había rezado en silencio antes de tomar su turno. Ahora, mirando la foto de la señora Hubbard, se preguntaba si todas las demás habían pasado por el mismo conflicto interno. En su pequeño pueblo de Suecia, Greta Olsen había dejado de trabajar como enfermera para dedicarse a labores comunitarias. Ayudaba en un orfanato, cuidando de niños que habían perdido a sus familias. Aunque encontraba consuelo en su nuevo propósito, había noches en las que despertaba en la oscuridad, reviviendo los momentos en el tren. Una vez al mes, Greta escribía una carta a un confesor en Estocolmo, describiendo su experiencia. Sus palabras eran sinceras, llenas de arrepentimiento,
pero también de una extraña sensación de liberación. En una de sus cartas, escribió: «Aunque nunca olvidaré lo que hicimos, siento que he encontrado una forma de redimirme. Cuidar a estos niños es mi manera de honrar la memoria de Daisy Armstrong. Quizá, algún día, Dios me conceda la paz que tanto anhelo». El coronel Arbuthnot y Mary Debenham finalmente se casaron. Vivían en una casa modesta en Inglaterra, lejos de las miradas indiscretas de la sociedad. Aunque su vida juntos era tranquila, el tema del asesinato surgía ocasionalmente en sus conversaciones privadas. Mary, en particular, no podía dejar de pensar en el impacto que ese acto había tenido en su carácter. Antes del Orient Express, había sido una mujer estricta, pero con una visión clara de la moralidad. Ahora, vivía en una constante zona gris. Una noche, mientras cenaban, Mary mencionó el caso por primera vez en meses. «¿Crees que lo olvidaremos algún día?», preguntó en voz baja. El coronel, siempre pragmático, respondió mientras cortaba un trozo de carne. «No se trata de olvidar, Mary. Se trata de aceptar. Hicimos lo que debíamos. El mundo es un lugar mejor sin Cassetti». Mary no respondió, pero en su mente, las palabras resonaron como un eco distante. Aceptar. ¿Era eso realmente posible? Aunque Poirot trataba de centrarse en nuevos casos, su reputación como el gran detective seguía atrayendo a clientes que requerían sus servicios. Uno de estos casos lo llevó a una villa en la costa de Inglaterra, donde un empresario adinerado había desaparecido bajo circunstancias sospechosas. Aunque el misterio era intrigante, Poirot no podía evitar hacer comparaciones con el caso del Orient Express. En este nuevo caso, no había dudas sobre quién era el culpable ni sobre la moralidad del crimen. Todo parecía más sencillo, casi monótono en comparación con el intrincado entramado de motivos y emociones que había enfrentado en el tren. Sin embargo, mientras resolvía el caso con su habitual precisión, no podía evitar preguntarse si alguna vez volvería a encontrarse con un dilema similar. Un año después del caso del Orient Express, Poirot se encontraba en una librería de Ámsterdam, revisando tomos antiguos de filosofía. Al girar hacia una nueva estantería, se encontró cara a cara con la señora Hubbard, ahora bajo un nombre diferente. La mujer parecía más relajada, con un aire de tranquilidad que no había mostrado durante el viaje en el tren. «Monsieur Poirot, qué sorpresa», dijo ella, con una ligera inclinación de cabeza. «Señora, o debería decir, señorita Anderson ahora, ¿verdad?», respondió Poirot con una leve sonrisa, señalando su nuevo nombre. Ella asintió y bajó la mirada. «He intentado comenzar de nuevo. Creo que todos lo hemos hecho. ¿Cree que alguna vez lo lograremos?». Poirot la observó detenidamente antes de responder. «El pasado nunca desaparece, madame, pero podemos aprender a vivir con él. Usted hizo lo que creyó necesario, y eso es algo que no puede cambiarse. Pero también es algo que puede usar para construir un futuro mejor». La señora Hubbard sonrió débilmente, y tras una breve despedida, ambos siguieron su camino. Para Poirot, este encuentro fue un recordatorio de que el caso del Orient Express nunca estaría realmente cerrado, ni en los registros ni en su corazón. El final del caso había traído justicia, pero también había dejado cicatrices en todos los involucrados. Aunque la vida continuaba, el recuerdo del tren detenido en la nieve permanecía como un testimonio silencioso de que la verdad y la moralidad son, a menudo, mucho más complejas de lo que parece.